¿Por qué es una gran mentira? Primero y principal, porque pongamos el nombre y apellido, ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner, ni los diputados ni los senadores son representantes nuestros. El voto no los convierte en ningunos representantes nuestros. ¿Por qué? Porque un contrato de representación es un contrato, como cualquier contrato, para que tenga validez, tiene que ser voluntario. Las dos partes, por motus propio, tienen que tener ganas de sentarse, se tienen que sentar y firmar un contrato de representación voluntariamente a ambas partes. Punto número 1. En todo contrato de representación hay, primero, mecanismos de auditoría que tiene sobre todo el representado para ver constante y sistemáticamente si lo están representando bien, como él quería que lo representaran al momento de firmar ese contrato. Después, todo contrato de representación tiene cláusulas de entrada y salida para ambas partes. O sea, si el representado no se sienta más representado por lo que sea, o sea, ve que no están ejerciendo la representación que él voluntariamente concedió y firmó, tiene la potestad de salir y dar por terminado el contrato y que termine esa representación. ¿Ok? Así como el que representa, también basándose en aspectos contractuales voluntariamente firmados, puede decir yo no te represento más y me voy. Bueno, claramente nada de esto está presente en la democracia universal representativa. ¿Por qué? Uno, porque el voto es obligatorio, al menos acá en Argentina, con lo cual no es voluntario. ¿Y qué es un voto obligatorio? Es muy sencillo, te sentaste en la mesa de un estudio de abogados de escribano, te pusieron un chumbo en la cabeza y te obligaron a firmar el contrato. Ese contrato está viciado de nulidad, se muere instantáneamente en el derecho. Listo. Vemos que es ilegal ese contrato de representación. O sea, el voto, al ser compulsivo, no es ningún contrato. Segundo, el voto es secreto. Al ser secreto no está firmado ni por los políticos ni por los votantes. Y al no estar firmado, ninguna de las dos partes tiene responsabilidad ninguna en el asunto. ¿Ok? Listo. Si no tienen responsabilidad ninguna, es algo que no tiene sentido de existir, porque los contratos, en todos contratos, ambas partes tienen responsabilidad. Sigo. No tenés mecanismo de auditoría. Vos no sabés en estos momentos al que votaste en una lista qué está tramando, qué ley está pensando, qué ley está pensando en presentar, ni cómo va a votar en las leyes que están en agenda. ¿Ok? No termina ahí. Vos no tenés forma de si a lo largo de los 4 años el tipo obra siempre en sentido contrario a lo que vos querés, en dar por finalizado el contrato de representación. Es una locura, te lo tenés que fumar los 4 años. Listo. La base de la República, que es el negocio de la casta política en detrimento nuestro, se basa en la Constitución. La Constitución tiene todos los mismos vicios que el voto. Peor aún. Porque el voto, votás cada 2 o cada 4 años, o sea, te dan una oportunidad de, con un garrotazo de por medio, vos no votar al que votaste antes. La Constitución esto no existe. Nadie la firmó, pero pretenden que sea eterna. O sea, ni siquiera muere
a los 4 años, a los 10 o a los 50, o con los 10 gatos locos que cometieron la ilegalidad de firmarla en representación de todos los que vivían con ellos en aquel momento. Quieren que sea hereditaria. Ningún contrato es hereditario. Tu abuelo, tu padre firmó un contrato, contrajo una deuda y vos no tenés que hacerte cargo de ese contrato y esa deuda. Si hay una deuda y se muere tu padre, con la herencia pagarás la deuda, pero no ni con tu accionar ni con tu patrimonio. No existen contratos hereditarios. Entonces, lo que vemos es que la Constitución no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad y está viciada de todos estos elementos que acabo de describir, el mandato ético y moral con las ideas de la libertad es desobedecerla, es hacerle agorismo y contraeconomía y desobediencia civil a la Constitución. Que vaya de paso, la Constitución es el origen de todos los problemas. Los liberales que tanto defienden la Constitución de Alberdi, la Constitución de Alberdi, que es una copia de la Constitución de Jefferson, la Constitución de Jefferson de 1789, la de Alberdi de 1853-1860, que esos años de entremedio, esos 70 años, hacen que hayan grandes diferencias entre Jefferson y Alberdi, que ahora los comento. Lo que hay que tener en que es la madre de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque crearon un monopolio. La Constitución liberal clásica le dio el monopolio al Estado de la seguridad y la justicia. Y vos, Mariano, por favor, intervení cuando quieras, como economista y hablando de microeconomía, porque digo microeconomía porque los monopolios, los economistas lo estudiamos en la microeconomía. Los monopolios, cuando vos creas un monopolio, el monopolio tiene una renta extraordinaria. Y la renta extraordinaria es correr detrás de maximizar la renta extraordinaria. Eso hace un monopolio. Y en el caso de la democracia, la renta extraordinaria es el gasto público, es la intervención estatal, es la presión tributaria, el impuesto inflacionario, el dinero fiat. Entonces, un monopolio está condenado, el monopolio del Estado, a crecer para obtener más gasto público, más intervención estatal, más impuesto inflacionario, más impuesto devaluatorio, más dinero fiat, más endeudamiento público. ¿Y qué sucede? Si un monopolio, ¿cuándo va a crecer más fuerte que ningún otro monopolio? Si a ese monopolio se te ocurre darle el monopolio de la fuerza, de la ley y del castigo. No va a haber ningún monopolio que crezca más que el monopolio al cual le diste el monopolio de la fuerza, de la ley y del castigo. Y a las pruebas me remito, hace 100 años los estados pesaban 18% del PBI y hoy en día pesan 50% del PBI. La cantidad de dinero en términos del PBI, el dinero que antes era patronolo y hoy es patrón papel pintado, se multiplicó por 3 en la economía mundial. Lo mismo que el endeudamiento. ¿Y qué sucede? Hay que tener en claro, es que la democracia empezó como un sueño. Thomas Paine, inglés, que vendió y perdió todas sus propiedades en pos de la Revolución Americana y fue condenado por la corona británica a la horca, luchó por la democracia, luchó contra las monarquías absolutistas. Cuando vio que la democracia americana, después de la Constitución de 1789, se empieza a degenerar y Estados Unidos terminó no siendo concebido en libertad como era el plan, sino que terminó instaurando los vicios de la monarquía inglesa bajo la casta burócrata política americana acomodada, se fue a Francia y participa de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó con Thomas Paine?
Thomas Paine fue condenado a la guillotina en la Revolución Francesa. Y lo salvó de casualidad Godwin y se lo lleva a Inglaterra. ¿Qué quiero decir esto? Que el andamiaje institucional de Jefferson de 1789 estaba bien para 1789. Ya no estaba bien, el sueño democrático estaba bien y nos sacó de la democracia, de la monarquía absolutista. Pero eso fue hace 300 años. Ya no está bien para la realidad de hoy en día. Cuando la democracia termina empoderando a los burócratas estatales como nunca antes en la historia de la humanidad, cuando la democracia termina empoderando al Estado y avasallando los derechos naturales como nunca antes en la historia de la humanidad. A ver, en Occidente, gran parte de la población trabaja 7 meses del año para el Estado y 5 para sí mismo. Nos damos cuenta que este sistema entró en putrefacción. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque avasalla los derechos naturales, porque avasalla la propiedad privada. Entonces, la democracia avasalla los derechos esenciales y la más profunda esencia del ser humano, habiéndose convertido en un negocio de unos pocos, los burócratas del Estado, a expensas de casi todos. La gente de bien que genera riqueza en el sector privado. Y, teniendo en cuenta la acción humana, tenemos que avanzar hacia algo nuevo, como decía Borges, hacia algo con libertad, sin Estado. Pero para avanzar hacia ahí necesitamos un ser humano, hombres y mujeres, ética y moralmente muy superiores a los que tenemos hoy en día. Y para eso hay que dejar de creer en el Estado, entender qué es el Estado, dejar de creer en la política, entender qué es la política, dejar de creer en la democracia, entender lo que es realmente la democracia, para avanzar hacia algo nuevo, pequeñas organizaciones administrativas en las cuales nos organicemos en libertad, sin Estado, en torno a la anarquía, con gobiernos en los cuales la gente se organiza de motus propio, por interés propio, con libertad de entrada y de salida.